Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 23 de septiembre del 2021. El día de hoy estaremos viendo, como podemos observar en pantalla, una retroalimentación sobre la evaluación que hicieron hace un par de días, de manera que todos estemos en la misma línea respecto a cuáles fueron los aspectos que respondieron de forma adecuada y en cuáles, pues bueno, no obtuvieron la respuesta que se necesitaba. Antes de iniciar, vamos a tomar lista, entonces estén atentos por favor y responden presente cuando les corresponda. Empezamos con Aguilar. Presente. Aranda. Presente. Bernal. Presente, profe. Bocanegra. Presente. Cantú. Presente, profe. Carrión. Castañeda. Presente. Cortinas. Presente, profe. Cuevas. De los Reyes. Presente, profe. Galarza. Presente. Garza. Presente. González. Presente. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Simón. Tiene problemas familiares. Sí, me mandó un mensaje, gracias. Martínez. Ella también tiene problemas familiares. ¿Sí? Morales. Presente. Pedro. Presente. Ramos. Presente. Santillán. Presente. Sustaita. Presente. Trejo. Presente. Guaye. Presente. Zúñiga. Ok, nos faltó Carreón. No. Cuevas. Zúñiga. A ver. Aquí estamos. Bien. Ahora sí, vamos a continuar. Bueno, antes de continuar, alguien me había pedido, me parece que ayer, si fue este grupo, fue el otro, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, me habían pedido que les comentara cuántas participaciones tenía cada quien. Entonces, presten atención, se los voy a comentar para que se den una idea de si necesitan realizar la última actividad que les solicité o si no quieren hacerla. Ya dependerá de cada uno de ustedes. Empezamos con Aguilar, 6. Estoy diciendo el número de participaciones. Recordemos que lo que les solicité al inicio fueron 5. En este caso, por ejemplo, Aguilar, que tiene 6, pues se pasó por 1. Otra vez inicio entonces. Aguilar, 6. Aranda, 0. Bernal, 12. Bocanegra, 3. Cantú, 2. Carreón, 1. Castañeda, 4. Cortinas, 0. Cuevas, 2. De los Reyes, 2. Galarza, 0. Garza, 4. González, 0. Gutiérrez Baldazo, 3. Gutiérrez Valderas, 11. Jiménez, 6. Limón, 0. Martínez, 3. Morales, 0. Netro, 2. Ramos, 6. Santillán, 8. Sustaita, 10. Trejo, 0. Guaye, 8. Zúñiga, 8. ¿Okay? En este caso ya están consideradas las participaciones diarias y también por ahí la actividad que hicieron hace algunos días respecto a la creación de una misión para una empresa dedicada al autolavado. Entonces ya están considerados estos dos. Y bueno, ya tendrán la posibilidad de tomar la decisión de si quieren hacer la actividad que les encargué ayer o si no desean hacerla. Bien, ahora sí vamos a entrar a
esta retroalimentación. ¿Qué les pareció en general el examen? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal estuvo? ¿Fácil? ¿Complicado? ¿Fue muy extenso? ¿Fue corto? Yo sentí regular, profe. Ni tan fácil ni tan complicado. Normalito. Yo lo sentí no tan complicado, pues era básicamente todo lo que habíamos visto. Bien. Ramos nos dice, depende de cuánto calificación sacamos. Ok. Bueno. Yo también creo que estaba fácil, profe. O sea, intermedio, no estaba ni difícil ni tan fácil. Ok, bien. Por ahí en el chat ahorita estaba viendo que Bernal los estaba asustando, que nadie había sacado una calificación muy alta. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos las estadísticas relacionadas con las puntuaciones totales. La puntuación más alta que tenemos aquí registrada es de 72 y lo tienen 8 personas. Sin embargo, es importante mencionar que esta calificación no incluye las preguntas, con respuesta abierta. Esa la reviso yo de manera manual y todavía no están revisadas. Entonces ahí tenemos aproximadamente 20 puntos adicionales que todavía no se revisan. Entonces, por ejemplo, los que tienen 72 en este momento todavía aspiran hasta un 92 más o menos, que son las preguntas de los indicadores. Y además de esa, hay otra pregunta abierta también en la otra sección, que son 8 puntos. Entonces, esos que tienen 72 todavía pueden llegar hasta el 100. Son 28 puntos los que faltan por evaluar. En este caso tenemos la más alta, que es 72, o sea, pueden llegar hasta el 100. Y la más baja es de una persona que obtuvo un 32, cuya calificación más alta puede ser de 60. En este caso, pues bueno, es preocupante. Ya después estaré viendo quiénes son estas dos personas para revisar su situación en particular. Y pues bueno, los demás no tienen tantos problemas. 48, por ejemplo, de 3 personas, puede subir todavía. Déjenme ampliar un poquito. 48 puede subir hasta 76 puntos, más o menos, dependiendo de sus respuestas a las preguntas de respuesta breve. Bien, entonces, pues bueno, no se vayan con la finta de estas calificaciones. Todavía les falta una cuarta parte, poco más de una cuarta parte para ser evaluado. Tal vez ahí cambie un poquito más la perspectiva de algunos de ustedes. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Les pareció bien? ¿Siguen pareciendo que fue difícil, que fue fácil, que fue más o menos? ¿O ya cambió un poquito la perspectiva todavía? Pues fácil, dice Bernal. Bien. Probablemente para varios de ustedes, algunos 5 o 6, habrá sido bastante más fácil que para otros. Pero bueno, ya veremos. Dentro de la evaluación que les puse, hubo una sección al inicio relacionada particularmente con una evaluación más de desempeño de ustedes hacia mí. Y este es un aspecto que me gusta mucho realizar, ya que nos permite entender de mejor manera, o me permite a mí entender de mejor manera, qué tal vamos con la clase. Sería algo bastante ilógico que si yo les estoy enseñando, por ejemplo, indicadores, los cuales nos permiten medir el desempeño de las empresas y tratamos de utilizarlos para medir qué tan bien están y si no corregir las cosas, sería ilógico que yo no hiciera eso, ¿no? En este caso, precisamente lo que hago es establecer ciertos parámetros, como los indicadores, ciertos parámetros, en este caso de percepción de su parte, para saber qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo con mi estrategia de enseñanza. Y en este caso o en este contexto, es que precisamente aplico esta serie de preguntas que por ahí estuvieron respondiendo al inicio de su evaluación. Es importante mencionar también que una parte crucial para que esto tenga sentido es que ustedes respondan de manera honesta y de manera clara y contundente. Agradezco a la mayoría que lo hizo así.
aunque por ahí hubo algunas personas que quizá no lo observaron de esta manera. Pero bueno, ya veremos. Esto me sirve a mí, como les decía, para identificar qué áreas o qué aspectos debería de mejorar dentro de mi clase para que también el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más amigable, sea más sencillo y sea lo mejor posible para ustedes. De tal manera que podamos tener la posibilidad de pues bueno, trabajar en conjunto y mejorar el desempeño cada vez que se pueda. Así como yo los evalúo dentro de sus características de aprendizaje, pues también ustedes tienen esta oportunidad de hacerlo hacia el otro lado. Bien, en este caso, revisando rápidamente, tenemos una primera pregunta que les puse sobre: el profesor habla sobre temas relevantes para mi desarrollo profesional. 23 personas de las 25 que respondieron el examen consideraron que sí, están totalmente de acuerdo en que yo hablo sobre temas relevantes para su desarrollo profesional. Hubo una persona que consideró más un nivel de acuerdo, es decir, no está totalmente de acuerdo porque tal vez hay alguna ocasión en que los temas que trato no se relacionan tanto, 1 o 2 veces quizá. Ok, es entendible. Sobre todo porque algunos ejemplos tal vez no están tan enfocados en eso, lo entiendo. Sin embargo, hubo una persona que habló de que está totalmente en desacuerdo, que lo que yo trato durante clase no son temas relevantes para su desarrollo profesional. Me llama la atención que sea solamente una persona, pero después de que vi las respuestas de las demás preguntas y que también una sola persona estaba votando esa parte de totalmente en desacuerdo, creo que se trata de alguien que simplemente, pues bueno, no le gusto como profesor, me odia por alguna cosa, no sé por qué, o simplemente leyó mal las respuestas. No quiero ser esa persona que piensa que lo hace todo bien y que por ende asume que este alumno se equivocó, sino que más bien puedo pensar que tal vez no le caigo bien a esa persona y que por eso lo respondió de esta manera. Entonces, ya veremos cuál es la respuesta posteriormente. Bernal. Profe, no puede checar ahí quién fue. O sea, o si ya sabe y fui yo, dígame, porque según yo me confundí y lo había arreglado, pero puede ser que no, que igual lo he dejado mal. O sea, ¿Con qué crees que te confundiste, Bernal? es que puse las de totalmente de acuerdo del otro lado. Y ya lo había contestado y chequé y según yo lo corregí, pero pues se me hace raro que haya una persona nada más. Es muy, muy extraño, ¿no? A lo mejor no se guardó, yo qué sé. Nada, correcto. No fuiste tú, Bernal, no te preocupes. No, y sé, o sea, en este caso estoy un poquito yéndome por las ramas, pero sé que esta persona se equivocó, porque sí, las respuestas a sus preguntas están volteadas totalmente. Ya en otro caso lo vamos a ver, por ejemplo, en la pregunta sobre, ¿cuál era? O sea, hay una pregunta donde se percibe claramente que está al revés. Y sé qué persona fue, entonces sé también que no tengo problemas con esa persona, entonces no pasa nada. Por ahí entiendo que puede haber sucedido ese error. Pero bueno, afortunadamente la mayoría de ustedes al menos está de acuerdo en que los temas que trato son relevantes para ustedes, lo cual me interesa porque puede darse el caso que en ocasiones esté hablando de cosas distintas y esto me ayuda a centrarme en qué debo hablar. Segunda fue: el profesor conoce de los temas sobre los cuales se desarrolla la materia, y en este caso la mayoría coinciden que también conozco sobre los temas sobre los cuales hablamos durante clase, lo cual pues es algo bueno, ¿no? Si estoy dando una clase de esto, es bueno que conozca sobre el tema. En este mismo sentido, hago una pregunta sobre si ustedes me perciben como un experto en los temas sobre los cuales abordamos la asignatura. Y en este caso, la mayoría coincidió en estar totalmente de acuerdo, aunque algunos no están del todo de acuerdo. Simplemente les hace falta un poquito más para considerarme como experto en esta temática. No tengo problema con ello. Me dedico a esto y trato de ayudar a empresas y tal, pero pues obviamente estamos hablando de un tema de percepción y
Si no lo consideran así, no hay ningún problema, está bien. En todo caso, tengo muchas habilidades y cosas que desarrollar todavía, entonces está correcto. La siguiente pregunta, ¿en qué forma, la forma en que el profesor explica los temas es correcta? Esta me interesa, es una de las preguntas que más me interesan, porque es donde ustedes me indican qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo básicamente en mi estructura diaria. Si aquí la mayoría respondiera simplemente de acuerdo o en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, tendría que cambiar o tendría que identificar qué aspectos en particular son los que debería de cambiar de mi clase. Esta es la que me ayuda a identificar con mayor claridad qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo. La mayoría responde que están totalmente de acuerdo en que lo estamos haciendo de forma correcta, entonces está muy bien. La siguiente pregunta, este es un punto interesante. Hasta ahora he entendido todos los temas de la materia y mientras que la mayoría respondió que está totalmente de acuerdo, 14 de ustedes, un poquito más de la mitad, están de acuerdo en que han comprendido todos los temas. Hay otros 10 que por ahí tienen algunos detallitos quizá donde no se ha comprendido alguno de las cosas que hemos visto durante clase, lo cual obviamente no está mal. Pero sí me gustaría que comentarles que siempre que exista alguna duda, por favor, me pregunten. En ocasiones yo entiendo que tal vez sea un tema que ya pasamos y no alcanzaron a preguntar o que no tienen micrófono y no pudieron preguntar por ahí, pero también está el chat, por ejemplo. Y si se les va o les da pena, se pusieron nerviosos o cualquier cosa, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp o un correo electrónico y trataré de responderles lo antes posible para resolver sus dudas. Entonces, no duden en preguntar cuando sea necesario. No hay pregunta innecesaria. Si tenemos la necesidad de preguntar, es por algo. Y por ende, trataremos de solucionar también a cada una de las dudas que tengan. No les aseguro que vaya a ser de forma inmediata, si me lo mandan por WhatsApp o por correo, pero eventualmente les estaré respondiendo. La siguiente pregunta sobre el tiempo que pierdo en clase. La mayoría de ustedes consideran que no pierdo mucho tiempo en clase. Hay un par de personas que consideran que quizá un poco. Y acá hay 2 personas que dicen que sí, pierdo muchísimo tiempo en clase. Pero bueno, supongo que se refieren principalmente a los primeros 10 minutos que acordamos desde un inicio en la materia que se iban a dar, o tal vez la toma de asistencia, donde ahí perdemos otros 3, 4, quizás 5 minutos. Podría darse el caso que sea eso. O podría ser también que se equivocaron, se confundieron, porque en este caso tenían que responder totalmente en desacuerdo para esta pregunta, y a lo mejor ya se ha venido con la finta de responder todo en totalmente de acuerdo. De eso me doy cuenta también con las respuestas extensas que me brindan más adelante. Después, los ejemplos, la mayoría considera que hay suficientes ejemplos. Hay otras personas que piensan que podría dar algunos adicionales. Trataré en este caso entonces de brindar un poquito más de ejemplos en las siguientes unidades. Posteriormente, las oportunidades para participar, y este es un tema que siempre se presta a debate dentro de mis clases porque muchos consideran que tienen suficientes oportunidades, y digo, ya lo veíamos hace un rato cuando les decía sobre el número de participaciones que tiene cada uno, que mientras algunos tienen 12 o 13 participaciones, hay otros que tienen 0, aún teniendo la posibilidad de participar de alguna manera. Les recuerdo en este caso que las participaciones se cuentan con los comentarios que hacemos diariamente cuando me responden alguna pregunta, alguna duda en particular, ya sea mediante el micrófono, pero también dentro del chat. Si es una participación que aporte, que incluya algún aspecto importante durante la clase, se toma en consideración. Además de estas 2 formas de hacerlo, es decir, oral y escrita, también tienen la posibilidad de participar o de obtener participaciones mediante trabajos adicionales, como lo es el trabajo de emisión para el autolavado de hace algunos días o el escrito sobre visión personal que les comenté el día de ayer. Entonces, las participaciones todavía no se cierran. Tienen oportunidad todavía con la visión personal
de incrementar un poquito por ahí. Estamos terminando. Prefiero las clases en línea sobre las clases presenciales, y este es un tema bastante interesante, porque por ejemplo, todos los cuatrimestres anteriores que hago esta pregunta, siempre los estudiantes prefieren las clases presenciales que las clases en línea. Sin embargo, por ejemplo, en este grupo, la mayoría dice que prefiere las clases en línea sobre las presenciales. 13 de ustedes están más a gusto con las clases en línea, de acuerdo con esta pregunta. También podría haber algunos que se equivocaron a la hora de seleccionar una respuesta, pero bueno, por lo menos la mitad le gusta más la parte en línea. Es bastante interesante para mis estadísticas. Después, los materiales audiovisuales que uso son los adecuados. Pues bueno, por ahí 23 de ustedes comentan que están totalmente de acuerdo. Uno le gustaría que fuera un poquito mejor, ¿ok? Y bueno, aquí está otra persona que al parecer, como les decía hace rato, yo creo que se equivocó en todas, o me odia, una de esas dos. Y finalmente, la forma en que el profesor dirige las sesiones me parece excelente. La mayoría respondió que sí, les agradezco. Otro me comenta que tal vez podría hacerlo de una manera mejor. Y pues, esta otra persona. Bien, en general, la calificación que me ponen, la mayoría me da una calificación de 10. Les agradezco. Otras 3 personas de 9. Y precisamente, si nos quedáramos con esta parte numérica solamente, sí me dice que tengo áreas de mejora, pero no sé qué puedo hacer para mejorar. Por eso, yo establezco esta otra pregunta en la cual les pido comentarios en específico para saber qué áreas o qué aspectos consideran útiles para que se mejoren. En este caso, tenemos la posibilidad de identificar características puntuales. Y bueno, desafortunadamente o afortunadamente, quizá muchos de ustedes no me dieron algún comentario para mejorar o para integrar la clase, pero otros sí, y eso es algo positivo. Por ejemplo, esta persona me dice que todo está bien. Después, esta persona, pues bueno, hace algunos comentarios positivos. Muchas gracias también por eso. Todo bien, explico, todo correcto. Aquí hablamos de una palabra, perdón, de un concepto interesante. Me revuelvo porque las explica con otras palabras o lo hace ver un poco difícil. Y tiene que ver un poquito más con el vocabulario, entiendo, de ciertas actividades que estamos haciendo. Me gustaría tratar de entender cuáles son esas palabras que consideran difíciles, pero obviamente va a ser bastante complicado que me digan puntualmente algunas palabras o que me digan algunos casos en específico, también porque no es la intención el decir quién respondió cada cosa. En este caso, bueno, hay dos percepciones o dos puntos de vista. Número uno, puede ser que estas palabras que se consideran difíciles es porque se trata del lenguaje técnico que utilizamos en administración y que ustedes, conforme vamos avanzando, van a estar utilizando más adelante cada vez más. Podría ser que ese sea el caso. O podría ser el caso que simplemente el vocabulario que estoy utilizando, pues bueno, pudiera ser un poquito más coloquial, un poquito más sencillo en ciertas ocasiones. Y también podríamos hacerlo de esa manera. Depende de cada caso. Si estamos hablando normalmente de una situación orientada hacia una empresa, voy a estar hablando con bastante seguridad sobre temas técnicos o palabras técnicas o terminología técnica. Si hablamos de un ejemplo más X orientado a cosas de la vida normal, pues bueno, probablemente estaremos hablando de una forma mucho más sencilla. Depende en muchos casos del ejemplo que estamos viendo. De todas formas, les recuerdo, si hay algo en que tengan dudas, si por ejemplo una palabra no lo entienden, no importa qué palabra sea, coméntenme. Porque si esa palabra impide que entienda completamente el tema, pues es mejor que me pregunten desde un inicio para que haya un mejor entendimiento. Siguiente, me gustaría que la clase fuera más interactiva. E incluso me establece algunos aspectos por los cuales tal vez no sería tan bueno.
Pero bueno, en este caso, la interacción entre ustedes y yo. En este periodo en específico, pues bueno, la posibilidad de interacción es un poquito más complicada, y la única interacción que hemos tenido hasta ese momento tiene que ver con participaciones durante clase y listo. Para considerar eso y para también identificar algunos aspectos que les puede ayudar a ustedes más adelante en este proceso de interacción, tengo preparados algunas dinámicas un poquito más, vamos a llamarles divertidas, en las cuales la posibilidad de interacción es mucho mayor. Obviamente, estando en línea, también la interacción se pierde un poquito por los delays que existen entre cada videollamada y por la posibilidad de responder o no con micrófono, etcétera. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que sí haya una mayor interacción durante clase. Después, aspectos positivos, gracias. Algún video, por ejemplo, me gustaría ver algún video en algún punto de la clase. Bueno, en este caso, por ejemplo, vimos un video ayer que tal vez no es el video que esperaba esta persona. Sin embargo, sí, conforme avancemos un poquito más, vamos a estar viendo algunos videos adicionales. En algunos casos van a ser videos simplemente divertidos, en algunos otros van a ser más orientados hacia temas de clase. En algunos, si es posible, vamos a hacer una combinación de estos dos. Ya lo estaremos viendo más adelante, pero sí tengo considerado la integración de videos en unidad 2 y unidad 4 principalmente. Después, otro comentario positivo, gracias. Es muy respetuoso cuando tenemos dudas. Aquí esta parte me parece interesante, porque justo el grupo del turno matutino, en este cuatrimestre solamente estoy dando 2 grupos, ustedes y este mismo nivel, pero en la mañana, a las 7 de la mañana. Y hubo una respuesta que me pareció interesante, porque me decían en aquel grupo que tal vez un aspecto que podría mejorar es la manera en que respondo las dudas de los estudiantes cuando se equivocan, porque me decían que en ocasiones se veía como si demeritara la respuesta. Y bueno, yo trato precisamente de que no sea así. Como lo comentan en esta respuesta, trato de ser un poquito más respetuoso de cada comentario. Entiendo que en ocasiones podría equivocarme. Entonces, si se da el caso de que alguno de ustedes se sienta ofendido o demeritado, o tenga algún problema con alguna forma en que le respondo en algún momento, con toda confianza, por favor, díganmelo. Y díganmelo por mensaje, por WhatsApp, por correo, de frente, como ustedes prefieran, pero háganmelo saber. En ocasiones no nos damos cuenta, y eso es aún peor. Entonces, pues bueno, gracias por el comentario, y si no llega a ser así en alguno de los casos, pues les pido me lo hagan saber. Lo demás, bueno, aquí por ejemplo me comenta esta persona que se le hace una clase interactiva y muy buena. Y pues bueno, tampoco me voy a ir con la finta de que si alguien dijo que es interactiva, pues ya es interactiva y el de arriba está mal. No, yo entiendo que podemos hablar de diferentes tipos de interacción. La forma de participación podría ser que para algunos les parezca que es suficientemente interactiva, pero también entiendo que la parte dinámica y, por ejemplo, de juego sería un poquito más interesante durante las clases, también para que no se estén durmiendo. Eso lo entiendo perfectamente. Entonces, esta persona considera que ya es interactiva, pues bueno, vamos a tratar de que sea más interactiva en algunas sesiones. En general, bien, gracias. No tiene que mejorar nada. Esta parte también es interesante. A lo mejor lo único que podría mejorar es que le preguntara a mis compañeros que no tienen participaciones, porque en muchas ocasiones sucede eso. Hay ocasiones, hay veces en que algunos de ustedes pues, bueno, simplemente no quieren participar o no pueden, o son muy introvertidos o no les interesa simplemente, que también los entiendo. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, tenía muchísimos compañeros que les valía la materia o la carrera en general. Entonces, entiendo el punto de cada uno de ustedes en este sentido. Sin embargo, es importante mencionar también que yo no los puedo obligar a participar. Digo, por ejemplo, si cuando estábamos en presencial no tenía mayor problema con decirle a una persona participa, punto. Y si no me dices nada, pues no tienes participación y ya. Pero en el caso de en línea, si sucede eso, si por ejemplo de repente digo Castañeda,
Dime, porfa, ¿qué es lo que significa administración estratégica? Y Castañeda dice... ¿Qué es lo que sucede ahí entonces? ¿Qué me dijo? No me dijo nada. Estaba totalmente en silencio. Y si la sesión se pone en silencio en algún momento, se vuelve cada vez más aburrida y se vuelve tediosa y provoca que las demás personas que sí querían participar, pues estén cada vez más aburridos. Entonces se distraen y pues ya valió. Entonces la idea es precisamente que ustedes tomen esa iniciativa de querer participar para evitar esos momentos que son bastante incómodos en muchas de las clases. Además de esto, debo de considerar también que muchos de ustedes no tienen cámara, que muchos de ustedes no tienen micrófono, quizá que sus conexiones son lentas o son distintas, o que no tienen posibilidad como la tienen otros de sus compañeros. Y en ese caso, pues es importante también el tomarlo en consideración, para tampoco obligarlos a hacerlo de forma directa. Por eso no lo hago. También muchos compañeros, tanto en este como en otros cuatrimestres, me han pedido que lo haga, que señale a cada quien para que participe, pero bueno, por esos motivos es que no lo hago así. Muy de acuerdo, por mi parte todo claro, bien, gracias, gracias acá también. Las diapositivas son gracias. Solo falta que nosotros como alumnos hablemos más. Sí, sería importante que hicieran eso, que participaran un poquito más, sobre todo aquellos que casi no lo hacen. En cuestión de tener comunicación, saber más de él y mis compañeros me provoca un poco de nervios al participar. Creo que no estaría mal tomarnos una clase para conocernos. Ok, tomarnos una clase para conocernos podría ser interesante, sí. Al inicio de la materia recordarán que por ahí incluso dedicamos algunos minutos para conocernos un poquito más. Ya ustedes conocen muchos de mis gustos, por ejemplo, saben dónde trabajo o he trabajado, las empresas un poquito que he creado y demás. Entonces, más o menos los que asistieron a esa sesión conocen un poquito más de mí. También está cargada en Classroom por si la quieren ver. Pero obviamente también sería interesante conocer un poquito más de ustedes también. Entonces sí, es posible que tal vez dediquemos algunas clases a conocernos un poquito más. Puede ser, ya veremos alguna forma de que esto se haga posible. Lo mismo, hacer juegos para tener más dinamismo, sería interesante, bien. Acá comentarios positivos, gracias. Que utilizara más ejemplos acerca de los temas. Que, bueno, esto coincide con lo que me respondían allá arriba. Es importante, entonces, como les decía desde el inicio, incrementar un poquito los ejemplos, trataré de hacerlo lo más que se pueda. Y... ok, correcto, lo demás positivo. Bien, entonces, punto importante también, que sepan que esta pequeña evaluación que hicieron sobre mí no es simplemente una cuestión de números que se quedan y ya, sino que realmente se leen y realmente se toman en consideración, al menos en mi caso, para identificar qué cosas pueden mejorar. ¿Vale? Muchas gracias por sus participaciones en ese sentido. Bien, ahora sí, en los 7 minutos que nos quedan vamos a hablar sobre sus respuestas. Primera, ¿qué es la planeación? Aquí no hay problemas. ¿Qué es la planeación? El proceso de toma de decisiones sobre la definición de objetivos, estrategias y desarrollo de planes para coordinar las actividades. El segundo, el efecto que tienen las aves y los aviones al sobrevolar un espacio aéreo. Pues bueno, esta es la definición un poquito más real, porque planeación fue una mala traducción al inicio, en realidad debería ser planificación, pero bueno. Y pues las demás tampoco son. Correcto, todos muy bien ahí. Siguiente, ¿qué son los objetivos? Y aquí hubo un par de respuestas equivocadas. No son documentos donde se especifica cómo se lograrán las metas. ¿Cómo se llaman esos documentos? ¿Alguien se acuerda? Documentos en los que se especifica cómo se lograrán las metas de la institución. Esto tiene otro nombre, no son objetivos. ¿Se llaman, Sustaita? ¿Planes, profe? Correcto, son los planes. Para yo alcanzar mis objetivos, tengo que hacer planes. ¿Ok? Entonces, esta no es. Y la otra, métricas cuantitativas para que buscan determinar si se han alcanzado o no las metas. ¿Cómo se llaman estas métricas? ¿Quién me dicen? No son objetivos. Se llaman indicadores.
métricas o parámetros. Entonces, tampoco es una respuesta correcta. La correcta, los objetivos son los resultados o propósitos que se desean alcanzar. ¿Okay? Algunos seguramente se fueron con la finta de que estas respuestas eran más largas y por ende tenían que ser las correctas, pero pues no. Bernal. Profe, aparece ahí en la del 4% quién respondió. Sí, creo que fui yo, pero para estar seguro. No, aquí no lo podemos ver. Okay. Sí lo puedo ver yo, pero pues aquí no. Pero bueno, ya cuando tengan los resultados finales, por ahí les haré llegar su respectiva evaluación para que vean quiénes se equivocaron y quiénes están bien. La idea precisamente de la clase de hoy es que tengan una idea más o menos. Siguiente, ¿cuál de las siguientes es una adecuada redacción de objetivos? La primera, ¿por qué la primera? ¿Qué características o qué aspectos consideraron para seleccionar la primera opción? Que es la correcta. ¿Verdad? Pues es específica, temporal, se puede medir, es relevante y indica en dónde se va a hacer. Creo que. Correcto, exactamente. Estamos hablando entonces de que cumple con las características SMART, a diferencia de las otras. Por ejemplo, dirigir el gobierno del estado de Tamaulipas con honradez y transparencia, sí es un objetivo, pero aquí hablamos de una adecuada redacción, lo cual no tiene ninguna de las anteriores, que también podrían considerarse como objetivos, pero no con adecuada redacción. Después, ¿cuál de los siguientes debe de realizarse primero en una empresa? Y aquí quiero dejar bien en claro, la mitad más o menos se equivocó en esta. Lo primero que se debe de hacer es establecer objetivos. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué es lo que quiero llegar a hacer o qué es lo que quiero lograr, entonces, ¿cómo voy a hacer un plan? Todos los planes deben formularse con base en un objetivo establecido previamente. ¿Ok? Por eso durante clase también, lo primero que vimos fueron los objetivos. ¿Qué necesito llegar a ser? Es lo primero que hago. Y después establezco qué necesito llegar a hacer. O sea, los planes. ¿Ok? Si habláramos de planes estratégicos, entonces primero van objetivos, después estrategias y después planes. ¿Ok? Bueno, indicadores y luego planes. Bien. Siguiente, ¿en qué nivel de planeación se establecen los objetivos solo a corto plazo? Y en este caso tiene que ver con el nivel de planeación más bajo jerárquicamente, que son los operativos. Los estratégicos son a largo plazo y los tácticos a mediano plazo normalmente. Los operativos son solo a corto plazo, es decir, 1 año o menos. Siguiente, ¿cuáles son las etapas de la administración estratégica? Aquí 7 personas se fueron con la finta, lo cual me hace quedar bastante mal respecto a las veces que dijimos cuál era un proceso y cuál era el otro. Y pues bueno, recuerden, la administración estratégica específicamente contempla 3 etapas: formular, implementar y evaluar estrategias. El otro, el que respondieron los demás, es el proceso de administración en general. Después, ¿cuál es la diferencia entre planeación estratégica y administración estratégica? Esto lo vimos justo un día antes del examen, entonces la mayoría lo tiene bien. Hay algunos otros que, por ejemplo, podrían haber tomado sus definiciones de Internet, lo cual establece características que nunca mencionamos durante clase, o algunos otros podrían haber considerado lo que mencionaba David, por ejemplo, que tal cual no lo vimos tampoco durante clase, pero sí mencionamos algunas diferencias. Entonces, ¿cuál respuesta era correcta? Son lo mismo, o podrían establecer que una se aplica en el contexto académico y otra en el mundo empresarial, o que una se enfoca más en la formulación y el otro en todos los elementos. ¿Okay? ¿Qué es una estrategia? Las alternativas donde se dice cómo alcanzar los objetivos. Las demás, estos son indicadores, y el otro es planeación. ¿Cuál describe mejor una misión? Y en este caso, es la razón de ser y existir de una empresa. No es una función administrativa. Esa función administrativa es la planeación. En este caso hablábamos de la misión. Responde a la pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? Debe quedarles bien claro desde el inicio qué significa misión. Entonces hay que repasar eso, por favor. Y por último, ¿cuál de los siguientes describe mejor una visión? En este caso,
La visión es a largo plazo, el punto en el futuro al que queremos llegar. La mayoría respondió bien. Los demás, pues bueno, uno habla de objetivos y el otro habla de misión, pero me parece que la mayoría tiene bien y claro, la visión es a futuro. Después de esto, hubo algunas preguntas relacionadas con un objetivo y ustedes tienen que hablar un poquito sobre indicadores. Estas respuestas, bueno, ya las podremos revisar un poquito más adelante con mayor detenimiento, pero principalmente sí cumplía con los objetivos SMART. La meta era el 20% que se expresaba. ¿Qué medio utilizarías? Podría ser a través de diferentes, por ahí algunos estarán bien. Y bueno, la fórmula es donde seguramente muchos tendrán equivocado. Ya lo veremos más adelante. Perfecto, espero les haya servido esta retroalimentación. A mí al menos sí me sirvió. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Nos vemos, profe. Hasta Hasta mañana, profe. Nos vemos. mañana.